Me incorporé desde la primera reunión a principios de septiembre al programa Nuestros libros en tu Facultad de Editorial UAS, un espacio que busca formar comunidad a partir de la lectura y el diálogo. Recuerdo que en ese primer encuentro los libros estaban dispuestos sobre una mesa y cada quien eligió uno con una sola condición: leerlo y compartir la experiencia. Yo tomé Desterrados. Desde entonces, la lectura se convirtió no solo en un ejercicio individual, sino en un compromiso colectivo. Hoy cumplo con esa consigna: entregar esta reseña como parte de un proceso que reafirma el valor de leer, reflexionar y poner en común lo leído. Desde mi experiencia dentro del programa, reconozco a la doctora Azucena Manjarrés Bastidas, directora de Editorial UAS, como una figura clave en el impulso de proyectos que fortalecen el fomento a la lectura y la formación de comunidades lectoras dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bajo su liderazgo, la Casa Editorial Universitaria ha empleado sus espacios de diálogo y difusión, apostando por una relación más cercana entre los libros, sus autores y los estudiantes. En este mismo esfuerzo destaco la coordinación de Iván Rocha, responsable del programa Nuestros libros en tu Facultad, quien desde el acompañamiento directo, la curaduría del catálogo y la organización de actividades ha contribuido a consolidar estos círculos de lectura como espacios vivos de análisis, intercambio y reflexión colectiva. Comparto a continuación mi reseña de Desterrados. Desterrados de Eduardo Antonio Parra es un libro de 15 cuentos que se adentra en las zonas más ásperas de la realidad mexicana: la exclusión social, la violencia cotidiana, la pobreza que desgasta no solo el cuerpo sino también el espíritu, y la pérdida de identidad en contextos marginales de México. Desde mi lectura no se trata de historias heroicas, sino de vidas comunes empujadas al límite, sin acceso a una vida digna ni a un futuro estable. Considero a Eduardo Antonio Parra uno de los cuentistas más sólidos de la narrativa mexicana contemporánea, quien ha construido su obra alrededor de personajes derrotados, silenciosos, muchas veces invisibles. Su estilo me resulta directo, sobrio, sin concesiones. No busca conmover con adornos, sino con la verdad desnuda. En Desterrados, esta poética alcanza, a mi juicio, uno de sus momentos más contundentes. A lo largo de los 15 cuentos de Desterrados, observo cómo Eduardo Antonio Parra presenta historias sobre personas que viven al margen de la sociedad, marcadas por la pobreza, la soledad y la falta de oportunidades. Son personajes que de una u otra forma están, como bien dice el título, desterrados de una vida digna. El libro inicia con El Caminante, un relato sobre un hombre que pasa su vida caminando en busca de una frontera que nunca logra alcanzar. En su recorrido pierde recuerdos, identidad y sentido de pertenencia. Para mí el camino representa la migración y la esperanza de una vida mejor, pero también el desgaste físico y emocional de quien abandona su hogar. La frontera aparece como una promesa que mantiene vivo al personaje, aunque al final parece no existir realmente. En Mal día para un velorio, la historia se desarrolla durante el funeral de una mujer que muere de forma repentina. Su esposo, Marcos, no siente un dolor verdadero, sino culpa y confusión, mientras aparenta tristeza. Recuerda una relación secreta y prohibida con su suegra. El velorio, en lugar de ser un momento de respeto, se convierte en un espacio donde salen a la luz la hipocresía, el deseo y la falta de amor real dentro del matrimonio. El tercer cuento, En la orilla, está narrado desde la voz de personas que viven junto a una carretera en el desierto. Ellos observan cómo los autos pasan sin detenerse ni mirarlos. Yo percibo en ese relato una sensación constante de invisibilidad, de olvido, de ser tratados como parte del paisaje. El camino simboliza el progreso que nunca llega para ellos, y el texto muestra cómo la pobreza y el abandono pueden hacer que la vida se sienta vacía y sin sentido. El cuarto cuento, La costurera,
cuenta la vida de una mujer sencilla que enfrenta la rutina, el cansancio y la falta de opciones a través de su trabajo de costura. Observo cómo el autor muestra el intento de remendar una vida hecha de resignación, soportando dificultades sin quejarse. Es para mí un retrato silencioso de la lucha diaria por sobrevivir en condiciones muy injustas. Último round muestra la violencia como destino. Un boxeador golpeado por la vida enfrenta no solo a su rival, sino a la certeza de que no hay segundas oportunidades. El ring se vuelve metáfora de una existencia marcada por el desgaste y la derrota. El combate funciona como la imagen de una vida llevada al límite, algo así como la película de El luchador con Mickey Rourke, una cinta que es un claro ejemplo de esto. En El hombre del costal, el miedo y la marginalidad se mezclan en la figura de un personaje que carga no solo un bulto, sino el estigma social. Desde mi lectura, Parra explora cómo la pobreza convierte a las personas en amenazas imaginadas, en monstruos creados por la mirada ajena. El personaje central carga con un estigma que lo convierte en objeto de sospecha y rechazo, más que de comprensión. Nunca había oído la letra, aborda la incomprensión y el desencuentro. Es un relato donde la comunicación falla, donde las palabras no alcanzan para salvar a quienes viven atrapados en su ignorancia y su soledad. Yo interpreto este cuento como una muestra de cómo la falta de entendimiento profundiza la exclusión y también el aislamiento. El festín de los puercos es, desde mi perspectiva, uno de los cuentos más duros y simbólicos. Parra retoma un episodio histórico para mostrar la brutalidad institucional y la deshumanización del enemigo. Aquí el destierro es también moral, producido por el ejercicio del poder y la pérdida total de compasión. En paréntesis, Eduardo Antonio Parra desarrolla un relato breve, centrado en un instante suspendido de la vida cotidiana, donde la acción se detiene para dar paso a una experiencia erótica construida desde la sugestión y la contención. Dos desconocidos que coinciden en un restaurante establecen una relación basada en miradas, palabras y alusiones que sin contacto físico intensifican el deseo y lo llevan al límite de lo permitido. Un diente sobre el pavimento retrata la violencia súbita y absurda. En mi lectura, un solo objeto basta para recordarnos lo frágil que es el cuerpo y lo fácil que resulta cruzar la línea entre la calma y la agresión. Con el despertar de la calle, Parra vuelve a los olvidados, quienes viven y sobreviven en el espacio público, despertando cada día sin certezas ni protección. La calle no es solo un escenario para mí, es destino. No hay mañanas, plantea una visión fatalista en la que el futuro aparece cancelado. El relato refuerza desde mi perspectiva la idea de la ausencia de expectativas y de la imposibilidad de cambio. Calor Callado explora la violencia contenida, esa que no grita pero quema. El ambiente sofocante se vuelve reflejo de emociones reprimidas y conflictos que estallan sin aviso. Finalmente, la madre del difunto cierra el libro con una mirada íntima al dolor. Una mujer enfrenta la muerte de su hijo desde la resignación y la pobreza, en un duelo silencioso que revela cómo el sufrimiento puede ser invisibilizado. En conjunto, Desterrados me muestra múltiples formas de exclusión, del territorio, de la dignidad, del afecto y del futuro. Eduardo Antonio Parra construye un libro incómodo, necesario y profundamente humano que me obliga a mirar de frente una realidad que suele ignorarse. En cada línea encuentro la migración sin destino, la soledad dentro del matrimonio, la pobreza extrema, el desplazamiento y la vida sin oportunidades. Desde mi lectura, Eduardo Antonio Parra utiliza historias directas y realistas para mostrar una realidad dura, donde muchos personajes viven olvidados y sin voz, porque los desterrados no están lejos, viven entre nosotros y a veces somos nosotros mismos.